los sueños de Dios para la vida de cada uno de nosotros es que tengamos como hijos de Dios todo lo necesario. ¿Y qué es todo lo necesario? Todo, ¿verdad? Alimento, bienestar, salud, una casa y sobre todo una paz interior en nuestros corazones. Que aunque quizás no tengamos el carro que el vecino tiene, aunque quizás no tengamos el trabajo que el amigo tiene, aunque quizás no tengamos las finanzas que el compañero tiene, nosotros somos felices porque estamos en las manos de Dios. Amén. Y eso debemos de entenderlo. Y cuando nosotros aprendemos a navegar sobre esas palabras, nuestra vida va a ser más fácil en la tierra. Porque no es teniendo como se ve feliz, es teniendo la presencia de Dios en nuestra vida y entendiendo que el tiempo de Dios son perfectos para cada uno de nosotros. Y el milagro va a llegar, la promesa va a llegar en el tiempo que Dios ha diseñado para la vida de cada uno de nosotros. Para mientras estemos alertas, estemos atentos, nuestros ojos, nuestros oídos y nuestras vidas espirituales estén abiertas para lo que viene de parte del Señor. Sé que hay personas que están luchando con una enfermedad ya de tiempo. Sé que hay personas que están lidiando con problemas en sí mismos, problemas en sus hijos, su esposo, su familia, problemas económicos, pero déjenme decirle, los sueños de Dios que tiene para ustedes son grandes, amados hermanos. Si usted ha decidido creer, va a ver y va a manifestarse la gloria de Dios en la vida de cada uno de los que estamos presentes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, el tema de este día, de este domingo hermoso que Dios nos ha dado, dice lo contrario al versículo, y dice, pedís y recibís porque pedís bien. Pedir bien significa aliarse a la voluntad de Dios, buscando sobre todo la gloria de Él. Amén. Cuando empezamos a buscar nuestra propia gloria, las cosas empiezan a salirse de control. Y dice Primera de Juan 2:14, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos a la cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Porque cuando nosotros pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios, algo empieza a suceder en nuestras vidas. Pero cuando la voluntad nuestra no va en la dirección de la voluntad de Dios, las cosas empiezan a salir mal, nuestro alma se empieza a sentir mal, empiezan a salir raíces de amargura, empiezan a salir raíces y empezar a decir, ¿por qué a ellos y que no a mí? ¿Por qué yo te pedí esto y por qué aquel le contestaste más luego que yo? ¿Por qué aquel vino a servir hace menos de 6 meses y está en un lugar más alto que yo? Y entonces empiezan a ver eso en nuestros corazones y eso para Dios no es agradable. Porque los sueños de Dios son que nosotros seamos prosperados, pero que seamos prosperados en todo. Así como prospera nuestra alma, prosperan también nuestra vida secular, nuestra vida económica. Pero muchas veces, amados hermanos, nuestra alma está pobre. No le hemos alimentado con la palabra. Nuestra alma no le hemos alimentado con la oración, con la intimidad con Dios. Nuestra alma está seca. Y por eso es que de repente empiezan a brotar en nosotros todo ese tipo de raíces que al final, en vez de acercar la bendición a nuestra vida, las aleja. Entender eso solo se lo va a hacer entender el Espíritu Santo de Dios. Porque yo estuve al otro lado del puente, criticando, amargado, señalando, diciendo esto, pero me tocó que pedir perdón. Porque pidiendo perdón es un signo de arrepentimiento, un perdón genuino y también un arrepentimiento genuino.
Dice Santiago 4:3, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Cómo pedir bien? Hay 3 niveles: no pedir, pedir mal y pedir bien. No pedir, cuando no pedimos, perdemos la oportunidad de reconocer nuestra dependencia de Dios. Nos creemos autosuficientes, quizás creemos que Dios no nos puede echar la mano. He podido platicar con personas, amigos de la vieja guardia, y creen que son prosperados porque se lo merecen. Y es que nadie se merece nada aquí. Nadie se merece nada aquí. Todo es y todo lo que recibimos es por la misericordia de Dios. Y esa misericordia de Dios nos acerca a Él en gratitud, en agradecimiento, en ponerlo a Él como primer lugar en nuestras vidas. Antes que nuestra familia, que nuestros hijos, que nuestra esposa, que nuestro trabajo, que nuestra iglesia, aún es nuestro Señor. Él es el que tiene que ocupar el primer lugar en su vida. Y cuando Dios empieza a ocupar el lugar en su vida, grandes cosas. Bien, usted es un candidato para ser bendecido. Entonces, no pedir mal, ¿verdad? Cuando no reconocemos la dependencia de Dios, ¿verdad? Perdiendo oportunidades y una total desconexión de Dios. Qué triste es perder oportunidades porque yo no necesito de un gerente. Y tal vez el gerente había destinado para mí un mejor trabajo. Pero como mi orgullo, mi autosuficiencia, mi creer que yo sí me lo merezco, pero tampoco me voy a humillar, creemos que no podemos llegar a pedir o a decir a la persona, ayúdeme, necesito un ascenso. En la vida espiritual es igual. Cuando usted piensa que es autosuficiente y que no necesita nada, déjeme decirle, se está perdiendo grandes oportunidades que Dios tiene preparadas para su vida. Hay sueños que ahí están dormidos. Hay sueños dormidos que no han despertado. ¿Por qué? Por nuestra poca fe, por nuestra poca entrega, por nuestro poco conocimiento, por nuestra poca intimidad con la presencia de Dios. Pero Dios tiene sueños para cada uno de los que estamos aquí. Y tiene grandes sueños para cada uno. Yo no sé cuál es su sueño, pero si usted se alinea al corazón de Dios, Dios va a empezar a responderle de una forma sobrenatural. Y tenemos que empezar a vivir en tiempos sobrenaturales. Empezar a ver con los ojos espirituales y no con los ojos naturales. Porque Dios siempre tiene cosas buenas para sus hijos. Porque Dios no me da porque Él tiene y porque Él es rico. Él me da porque yo soy hijo. Pero hay veces nos comportamos como hijos huérfanos. Hay veces nos comportamos como hijos adoptados. Creemos que no tenemos ese derecho legal de acercarnos a Dios como hijos y que todo lo que le dio el Hijo a Jesucristo también me pertenece a mí. ¿Me entiende? Ese es el poder de ser un hijo de Dios, de entender que Dios tiene sueños con cada uno de nosotros, sueños en particular con cada uno, con cada familia de las que estamos aquí. Y pedir mal, dice, cuando pedimos mal buscamos satisfacer pasiones incontroladas. Pido un vehículo porque mi vecino tiene un mejor vehículo, entonces yo quiero el mejor. ¿Por qué? Ya entro en competencia. Pido pasar a otro nivel en mi ministerio porque el amigo que quizás no se lo merecía según nuestro corazón y nuestros pensamientos ya pasó a un mejor nivel en el ministerio. Y Dios no trabaja de esa forma. Dios no es manipulable. Muchas veces nuestras oraciones son manipulables. Queremos doblarle el brazo a Dios y Dios no es manipulable porque Dios es un Dios todopoderoso y lo que Él dice se hará y se cumplirá en la vida de cada uno de nosotros. Solo hay que creerlo, que Dios trabaja de esa manera. Y pedir bien. Cuando pedimos bien, pedimos con motivaciones correctas. Señor, yo sé que estoy pasando este problema en mi ministerio.
Hablo de ministerio porque yo estoy en ministerios. Pero Señor, que no sea mi carne, que no sea mi orgullo, que no sea mi ego, que no sea que porque yo soy el capitán de ese grupo, yo voy a imponer mis reglas y si quiere, bueno, y si no, no, no. Que empecemos a darle espacio al Señor para que trabaje en esa persona. Cuando el Señor empieza a trabajar, usted se va a sorprender de que Dios lo está levantando y que usted no tuvo que levantar ni siquiera un dedo para pelear esa batalla. A ese nivel quiere que lleguemos Dios. Cuando nosotros pedimos bien por motivaciones correctas, con intenciones puras y con un corazón correcto. Creer que Dios escuche tiene el poder para responder de la mejor manera. Pero si no tenemos fe, ¿cómo va a responder Dios? Dios trabaja a base de fe. Dios trabaja a base de fe. A mí me admira esa mujer con 12 años de flujo de sangre. Había un desgaste físico en ella tremendo, las mujeres saben. Había ido donde los mejores médicos, toda su platita se la había acabado. Tuvo que romper estereotipos de esa época, porque no se le permitía a la mujer acercarse a los hombres. Pero ella, me imagino, sigilosamente se acercó y tocó el borde del manto de Jesús. Eso se le llama creer. Cuando nosotros creemos, estamos en un punto de desafío en nuestras vidas. Y cuando estamos en ese desafío, vamos a empezar a ver que el fluir de Dios empieza en nuestra vida. He podido platicar con personas aquí, con familias, que Dios las ha sacado del anonimato, que cuando no tenían nada, esas personas fueron levantadas. Pero fueron levantadas porque eran los hijos predilectos de Dios, no, porque creyeron en Dios. Les decía en el servicio anterior, después de la pandemia, yo me quedé sin muebles, unos 3 gaveteros, unas 2 cositas por ahí, no me alcanzaba ni para pagar los salarios de la gente. Y me llegaba todos los días la señora a quererme cobrar la renta. Y yo confiado en que papá gobierno había dicho que me iba a pagar las mensualidades. No pasó nada de eso. Y me llegó un embargo. Y me llegó lo de la tarjeta con la que había estado pagando. Y yo creo que me sentí mal. Pero la mano poderosa de Dios se levantó porque es cuando yo empecé a doblar más rodillas, a clamar, a pedir, a decirle, Señor, te entrego todas mis debilidades. Tú conoces mis fallas. Tú sabes dónde te estoy fallando. Y como tú lo sabes, también te las entrego. Pero muchas veces sabemos que Dios conoce nuestras fallas, pero no le entregamos lo que está fallando en nuestras vidas. Y por eso muchas veces no recibimos del Señor. Y el Señor está presto a su oído, inclinado su cabeza hacia nosotros para oír las peticiones de nuestro corazón. Cuando salen de un corazón puro, cuando salen de un corazón renovado, cuando salen de un corazón que cree en el poder manifiesto de Dios a través del Espíritu Santo que vive en nosotros. Porque Él da fe de lo que somos. No da fe el hermano tal, no da fe el hermano Luis de mí, no da fe el pastor de mí. El que da fe de mí es el Espíritu Santo ante el trono de la gracia. Eso es lo que tenemos que cuidar y por eso tenemos que estar nosotros alineados a la voluntad de Dios en nuestra vida. No los estoy regañando, hermano. Solo me estoy emocionando. Entonces, ¿cómo salir del mal? ¿Cómo salir del pedir mal? Hay una historia muy bonita. La historia de Bartimeo, muchas veces ustedes la han oído. Bartimeo, un ciego de años que pedía clemencia, que pedía quizás ver a sus hijos, quizás no conocía el rostro de sus hijos. Se vestía y no sabía qué ropa andaba, no sabía si andaba los zapatos al revés o al derecho. No sabía si estaba peinado o despeinado, no sabía nada. Había una gran necesidad de él. Pero oyó una voz de que alguien andaba por ahí. Alguien conocido andaba por esos lugares. Y solo me recuerdo cuando yo fui llevado a la palabra de Dios. Cuando yo conocí a Jesucristo. Y yo sabía que había una familia bautista,
donde los himnos que cantaban parecían, hermanos, himnos de aquellos donde ustedes se hubieran dormido. Suenen dulces himnos. ¿Se acuerda, pastor? ¿Verdad? Santa Biblia, para mí eres un tesoro aquí. Y todo eso, firme hacia adelante, huestes de la fe. Bueno, todo eso para un cipote. Pero yo oí que había un Jesús que salvaba. Era un niño, no entendía, pero ya Dios me estaba llamando con sus lazos de amor. Y ustedes, cada uno de los que está aquí, son un testimonio vivo de lo que Dios ha hecho en su vida. Cada uno ha pasado por situaciones difíciles, unas más que otras. Nos ha arrebatado el alcoholismo, nos ha arrebatado la drogadicción, nos ha arrebatado ya casi de morir. Estamos a un segundo de morir, pero Dios nos ha rescatado. Y hubo alguien que llegó y nos llevó una palabra. Hubo alguien que nos dijo, Dios te tiene la mirada en ti. Y ese alguien, y por esa persona es que nosotros estamos aquí. Porque el Espíritu Santo ya nos tenía un camino diseñado. Por favor, padres, madres, no rompan el mandato de Dios en sus vidas, en sus hogares. Porque lo que se habla en la casa, lo que se escucha en la casa, lo que se comenta en la casa, los hijos lo aprenden. Y muchas veces decimos, ¿por qué nuestros hijos? Porque nuestros hogares muchas veces, amados hermanos, no son ejemplo. Y cuando no somos ejemplo, los sueños de Dios se desvanecen en nuestras vidas. Leamos, rápido va el tiempo, Marcos 10 del 46 al 52. Dice, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cuántas veces nos hemos hallado en esa posición de Bartimeo? Señor, Señor, ten misericordia de mí. Yo ya no puedo, me rindo a tus pies. Sé que si tú no vienes a salvarme, yo ya no voy a avanzar en esta tierra. Ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, porque muchas veces nos van a querer callar. Muchas veces el enemigo se va a levantar. Vamos a oír voces que van a decir, no, es que vos sos un religioso. No, es que vos sos, no, y con lo que vos estás haciendo, ni el diablo te oye. Vea, porque hay amigos especiales. Siempre se van a levantar voces. Pero él caminaba mucho más y decía, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Qué bueno cuando nos llama Jesús. Porque cuando nos llama Jesús, ya no vamos a hacer lo mismo, amados hermanos. Cuando nos llama Jesús, nuestra vida empieza a cambiar. Cuando Jesús nos llama, nuestra atmósfera se vuelve especial en nuestra vida. Hay algo que palpita aquí adentro en nuestro corazón. No sé, bueno, me imagino que todos han estado enamorados alguna vez, ¿verdad? Casi todos, ¿verdad? Todos somos humanos, ¿verdad? Pero cuando uno está enamorado de una persona, hace locuras, ¿verdad? A mí me tocaba ir a ver a mi esposa en los buses de parrilla, ¿verdad? Porque no tenía carro, bueno, ni trabajo tenía, no sé cómo me aceptó mi esposa, ¿verdad? Y en la parrilla de San Vicente iba colgado como que era piscucha yo, ¿verdad? Y de ahí para allá bajarme en el desvío de Apastepec y después ver qué agarramos para ir al pueblito. Porque cuando uno ama a una persona, hace sus mayores sacrificios. Cuando uno ama a Dios, cualquier sacrificio parece poco, amado hermano. Pero muchas veces, como hijos de Dios, no queremos hacer los sacrificios que se requiere para que nosotros vayamos subiendo a otros niveles espirituales.
Y es así como Bartimeo, deteniéndose, mandó llamarle y lo llamar. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Bartimeo pasó de la ceguera espiritual a seguir a Jesús con una fe activa. No una fe muerta, no una fe que está en stand-by. Tiene que ser una fe activa, creyendo que algo va a suceder, creyendo que esa roca va a ser apartada de nuestras vidas, creyendo que vamos a pasar ese desierto y que al final vamos a encontrar un oasis de agua, creyendo que vamos a pasar ese túnel oscuro de nuestra vida, no sé cuánto tiempo, pero al final vamos a ver una luz que va a alumbrarnos y nos va a guiar por el camino por el cual que tenemos que caminar. Eso es creer, eso es confiar, eso es tener nuestra vida depositada en las manos de Dios. No mi vida depositada en los paquetes escolares, no mi vida depositada en los $300 que nos dieron, no mi vida depositada en el boom que podemos ver en el señor presidente. No, nuestra confianza siempre tiene que estar en el Señor, el que nos dio la vida, el que nos rescató, el que nos dio nueva esperanza, el que nos ha dado una luz, el que ya no caminamos por los caminos malos. Hoy tratamos de caminar, aunque el camino es estrecho, pero es el camino que nos lleva a la bendición de Dios. A eso tenemos que llegar como hijos de Dios. No es posible que hayamos entrado a una escuela a estudiar primer grado y vamos en el 6º año y estemos todavía en el primer grado. No es posible como hijos de Dios. Tenemos que crecer espiritualmente, tenemos que empezar a creer, tenemos que tener una fe desafiante, como la que tuvo Bartimeo. No miraba, no veía, pero dijo, voy a confiar en aquel en que he oído, por él voy a recobrar la vista. Entonces Bartimeo pasó de la ceguera espiritual a seguir a Jesús con una fe activa. Bartimeo, a pesar de su marginación por ser pobre, por ser ciego, y los intentos que tenían de silenciarlo porque le decían, cállate. Muchas veces quizás nos han dicho eso. Clama con insistencia por misericordia. Qué bueno es clamar con insistencia por misericordia. Hermanos, ese tiempo oscuro que pasé económicamente, porque no es fácil y me van a entender muchos. Ver que falta comida a la casa, ver que no se ha pagado el recibo de la luz, tantas necesidades en nuestros hogares y no hay donde agarrar, ¿verdad? Yo no voy a agarrar el puñal e ir a subirme a un bus y a ver qué agarro, no, ¿verdad? Nosotros los hijos de Dios no hacemos eso, pero sí seguimos confiando en el Señor, amén. Y ese proceso me hizo conocer la gloria de Dios. En ese proceso yo pude ver cosas, manifestaciones espirituales que desearía que cada uno las hubiera visto, porque la gloria de Dios estaba en mi vida, porque Dios había entendido mi dolor, Dios había entendido la situación por la que estaba pasando, pero yo llegué a ese lugar con un corazón contrito y humillado. Y muchas veces el orgullo, muchas veces los afanes de la vida, muchas veces el no comprometerse con el Señor, ¿verdad? El no comprometer, este tiempo es mío. No, el tiempo no es suyo, el tiempo es de Dios. Y Dios muchas veces quiere hacer grandes milagros en nuestra vida. Al escuchar, dice aquí, a Jesús que lo llama por su nombre Bartimeo, arroja el manto. Arroja el manto simbolizando el abandono del pasado. ¿Cuántas veces nosotros queremos caminar con Jesús, pero no queremos arrojar el manto? ¿Cuántas veces nosotros queremos caminar con Jesús, pero no queremos dejar las malas mañas, las palabras soeces, el corazón? Hay pecados, amados hermanos, que no se ven, porque usted puede ver una infidelidad, puede ver un mal portado, puede ver
un montón de pecados identificables, pero hay pecados que están dentro del corazón, que nadie los ve, pero venimos aquí al altar y nos paramos. Y muchas veces Dios nos está diciendo, tiene que haber una limpieza interior exhaustiva al 100%, porque Dios no va a depositar vino nuevo en odres viejos, amados hermanos. Y cuando nosotros fuimos redimidos y santificados por la sangre de Jesús, pasamos a ser odres nuevos y el vino de Dios viene a fluir sobre nuestra vida y la misericordia viene a fluir sobre nuestra vida y sus milagros vienen también y sus promesas a estar fluyendo sobre nuestra vida. Y eso es lo que quieren nuestros pastores cuando predican desde el altar. Que no seamos una iglesia común. Es que aquel así es. No, sí, aquel así es, pero yo no voy a ser igual. Porque yo sé a quién conozco y yo sé quién me puede cambiar. Amén. Su oración fue concreta al decirle: Jesús, maestro, que recobre la vista. Porque cuando las oraciones son concretas, algo pasa. Usted ha visto esa gente aduladora. Hay gente que lo soba la cabeza, solo falta que le sobe la cartera. ¿Verdad? Pero ahí hay que cuidarnos. Y son personas aduladoras y le dicen, es que usted es el mejor y que esto y que lo otro. Cuidado, porque la gente aduladora muchas veces lo puede traicionar sin que usted menos se dé cuenta. Las oraciones muchas veces tienen que ser concretas en nuestra vida. Señor, aquí estoy, sé que soy un impuro, sé que soy un sinvergüenza, también sé que soy pecador. Pero vengo ante ti porque tú tienes el poder de hacer cosas nuevas. Señor, te pido que me sanes. Necesito y me urge una sanidad en mi vida. Porque es cierto, tú has dejado la medicina y los doctores, pero el que va a hacer el milagro eres tú, no es los doctores ni la medicina. A ese nivel tenemos que llegar. También cuando hay familias que no cambian, cuando hay hijos que no quieren cambiar, nosotros tenemos que clamar y pedir y decirle, Señor, esto es lo que necesito. Una fe concreta, una acción concreta, como le dijo Bartimeo, sí, quiero. Solamente, sí quiero. Esa es la fe a la que Dios nos quiere llevar para que nuestros sueños sean realidad. Tras ser sano, dice Jesús, por Jesús, no se va para su casa. La gratitud lo lleva a seguir a Jesús por el camino. ¿Cuántos? ¿A cuántos Dios nos ha hecho milagros? Y hemos decidido no seguirle como corresponde. Y hemos decidido seguirle de lejos. De lejos se ve más bonito todo. Pero muchas veces, para conocer el milagro de Dios, tenemos que acercarnos. Esa mujer, para conocer el poder de Dios, tuvo que acercarse y tocar el manto de Jesús para ser sana. Muchas veces, amados hermanos, esa falta de acción que nosotros tengamos, esa falta de empezar a ejercer nuestra fe como debe de ser. Pasamos situaciones difíciles. Quizás perdimos algo el año pasado. Quizás perdimos un familiar. Quizás perdimos un negocio. Quizás nuestro hijo se perdió. Quizás nuestro divorcio está por quebrarse. Quizás perdimos el trabajo. Pero hay un Dios que está peleando nuestras batallas. La pelea de nosotros no ha terminado mientras estemos vivos y creyendo y que el Espíritu Santo esté en nuestro corazón lleno de aceite, con el aceite del Espíritu Santo. Grandes milagros van a empezar a suceder en nuestra vida. Yo lo creo. Yo lo creo. Y Dios ha sido fiel en mi vida. Dice en 1 Samuel 1, del 9 al 18, ya para ir aterrizando. Dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla a un pilar del templo de Jehová,
Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí, dice, el sacerdote, la estaba observando y le observaba la boca a ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Muchas veces, amados hermanos, tenemos que llegar al altar con un corazón contrito y humillado, porque un corazón contrito y humillado no lo desprecia Dios. Ana nos enseña el poder de derramar el corazón ante Dios en tiempos difíciles. En tiempos difíciles yo pude ver ángeles. Yo oía decir que los ángeles, yo decía, será cierto, no será cierto, será religiosidad. Pero en tiempos difíciles yo pude ver la gloria de Dios. Cuando uno derrama, no sé cuál sea su altar, la esquina de un cuarto suyo, la sala, el baño, ese puede ser su altar. Pero ahí usted tiene que llegar a derramar todo su corazón para que el Señor empiece a obrar en su vida. Ana transforma su amargura en fe, orando sinceramente, y tras entregar su carga al Señor, ella empieza a experimentar una paz y su semblante cambia. Porque los que conocemos al Señor tenemos paz y nuestro semblante ya no es el mismo, ¿no? Ya no es el mismo. Ya no somos la del cántaro, ya no somos personas renovadas. Ya no se nos llaman por los apodos anteriores, hoy se nos llaman el hermano, el Hijo de Dios, el servidor. ¿Cómo quiere ser llamado usted? ¿Quiere que su vida cambie? Entregue su corazón al Señor totalmente. Nuestra fe tiene que derrotar toda angustia, todo decreto que el enemigo ha dicho de nuestras vidas. Hay decretos, hermanos, que no han sido rotos. Hay decretos en nuestra familia que los hemos engavetado. Ahí están guardados en la gaveta. Y yo no entiendo espiritualmente por qué no los entregamos. Pero Jesús vino a romper todo decreto, dice, y a clavarlo en la cruz del Calvario para que nosotros seamos regenerados, para que nosotros tuviésemos vida eterna y para que en la tierra, cuando vivamos aquí en la tierra, también seamos felices. Si su felicidad no solo va a ser en el cielo, si es que llega al cielo o llegamos al cielo. Nuestra felicidad también está aquí en la tierra como hijos de Dios. Y sí la podemos vivir. ¿Quién dice que no? Yo no sé cómo creen el Barça. Hay unos que creían en el Alianza, pero ayer ni siquiera pudo ganar, ¿verdad? Pero no, creen en esos equipos, creen en esas cosas, pero no creen en Dios, en un milagro de Dios, que Dios va a renovar sus vidas, que Dios va a renovar sus familias, que Dios le va a dar sanidad, que Dios va a restaurar sus finanzas. Ese es el Dios que yo predico y yo declaro, porque ese es el Dios que yo conozco. Yo no conozco otro Dios. Yo no sé si usted conoce otro Dios, pero ese es el Dios que conozco, ese es el Dios que me han enseñado mis pastores desde este altar. Y ese es el Dios que pelea por nuestra familia, nuestras batallas. No se ha terminado la batalla. No le voy a decir que vivo en el paraíso, en la nube 505, no.
todavía luchamos, pero estamos tomados de la mano de Dios, creyendo que su obra se perfeccionará en nuestras vidas. Y la obra de Dios se va a perfeccionar en la vida de cada uno de los que estamos aquí, amados hermanos. No somos huérfanos, somos hijos. Y como hijos tenemos derechos legales. Y si Jesús tiene derechos legales ante el Padre, también nosotros somos hijos como Jesús y tenemos derechos legales aquí en la tierra y allá en el cielo, hermano. Porque ese es tener identidad de reino. Ese es tener la sangre de Cristo en nuestras vidas, que somos hijos, no somos huérfanos. Y dice que Ana pasó de esterilidad a la bendición. Ana era una mujer estéril, que había sido sujeta de burlas, de escarnio de parte de su contrincante. Pero de la esterilidad pasó a la bendición. Cuando nosotros entregamos nuestros deseos legítimos al Señor, Él puede cambiar nuestro dolor en gozo. Usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios, usted es una reina ante los ojos de Dios, usted es un rey ante los ojos de Dios. Y si usted lleva corona es porque es rey, y sus hijos son príncipes, y su esposa es una reina, es una princesa de Dios. Somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos un pueblo adquirido por un precio caro, la sangre de Jesucristo. Yo debería estar alegre, contento, lo que soy, la identidad que tengo como hijo de Dios. Y que los sueños de Dios, aquellos sueños que todavía no se han revelado, van a ser revelados en el nombre de Jesús. Hay una alienación de poderes mundiales. No sé si le gusta leer e investigar, pero la venida del Señor está cerca. No me sorprendería que mañana digan, mañana quito la mezquita de Omar y empiezo a construir el templo de Salomón. No me extrañaría con lo que está pasando hoy, porque estamos viviendo tiempos acelerados, donde la OTAN tiende a desaparecer, de un nuevo grupo se está configurando para hacer no sé qué cosas, pero no van a ser buenas. Pero es parte de los últimos tiempos que nos toca vivir como iglesia. Por eso, ¿qué tan preparado estás si el Señor viniese esta semana? Así. O le vas a decir, Señor, stand-by un ratito, dame tiempo, dame un par de años todavía para ver si rectifico mi vida. Este es el tiempo de rectificar nuestra vida. Este es el tiempo de cambiar aquellas cosas que muchas veces no nos dejan entrar a la presencia de Dios, al altar de Dios. Porque al altar de Dios vamos a entrar como entraban los sacerdotes. El sacerdote que entraba contaminado, ¿qué le pasaba? Moría. Imagínense hoy, todos estuviéramos muertos. Qué triste sería. No hubiera, que tal vez uno, tal vez el pastor quizás estuviera aquí sentado. ¿Verdad, pastor? Es cierto, amados hermanos. No estoy hablando cosas de paquines, ni caricaturas, ni telenovelas. Le estoy hablando de la verdad.